Del Frade, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, Héctor, muchísimas gracias por la presentación. El lavado de dinero es el eje de todo, Héctor. Sí. Todo lo que pasa allí en Oldani, el grupo Carey es dueño de grandes medios de comunicación de la ciudad de Rosario y en realidad el Coto Medrano, que había sido por algunos meses nada más jefe de la barra brava de News, cambiaba dinero en Cofirco, que era un lugar de cambio de dinero, una financiera que estaba a menos de 50 metros de la Bolsa de Comercio de Rosario, pleno microcentro, Corrientes y Córdoba de Rosario. Es el lavado de dinero. Eso va desde el caso Oldani a este caso del Coto Medrano a Vicentín. Es el lavado de dinero, es lo que alimenta los negocios que después se traga la vida de nuestra gente común en los barrios, lo que alimenta esta cuestión de la presencia democrática en todos los barrios de las armas y las drogas, el lavado de dinero, lo que menos quiere investigar la clase política tradicional. Y que se desarrolla en los barrios patricios, los barrios de Torres Ampulosas, en pleno centro, los barrios Sí, no, recoletos. no, no, que cambian el dinero en las cuevas del centro, como pasó el caso Oldani. Creo que lo más claro, lo más emblemático, la mayor síntesis ocurrió acá, en pleno centro de santafesino, pero efectivamente después están los grandes country en donde ellos disfrutan el privilegio a partir de la desesperación y, como vos decís, manchada de sangre, que es sangre joven, sangre de pibas y de pibes de nuestros barrios. Esto es lo más tremendo del caso. Y después vemos estas estúpidas peleas entre peronistas, radicales y socialistas por ver hasta dónde se bancan mutuamente Puyaro y Saín, y en medio de todo esto el lavado de dinero sigue tragándose la vida de gente inocente. Este es un problema muy serio. Ojalá que algún día salgamos de esta hoguera de Sí. vanidades personales, porque ahí se nos va nada más y nada menos que la cuestión de la política frente a la inseguridad que sufre nuestro pueblo. Carlos Vicentín, hoy tercer informe de la comisión que vos integrás, yo creo Sí, que hicieron un muy buen laburo, no porque estés vos acá hablando con nosotros y porque yo tengo una estima personal con vos. Yo creo que ha quedado bien documentado eh, otro desaguisado, ¿no? Que tiene claro. socios políticos y socios empresariales. Bueno, ahí está el tema. A mí lo que me parece que es fundamental es darnos cuenta, parar un poco la pelota, saber que Vicentín termina siendo la empresa más importante de la provincia de Santa Fe, la principal exportadora de la Argentina, con datos falsos. Esto es una primera conclusión. Y los datos falsos fueron ratificados como verdaderos por organismos nacionales, especialmente a partir del año 2017 en adelante. Por eso, la confabulación que se hizo alrededor de Vicentín para que mienta datos y a partir de esa mentira recibiera créditos millonarios de dólares del Banco Nación, es decir, del pueblo argentino, y de bancos internacionales, y que asumiera todo lo que le mandaban los productores de cereal, tuvo complicidad de varias áreas del Estado argentino, que van desde el SENASA, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la aduana y, por supuesto, Banco Central de la República Argentina, Banco Nación. Y todo esto se tuvo que haber hecho sí o sí con la conducción política del ingeniero Mauricio Macri, que era el presidente de la Nación. No me cabe duda que hay una asociación ilícita y el jefe de esa asociación ilícita fue el ingeniero Mauricio Macri, que a partir de sus órdenes políticas generó áreas del Estado cómplices de Vicentín para fugar 795 millones de dólares entre agosto del 2019 y enero del 2020, con un dato que hoy agregamos en el informe número 3, que es el más alevoso de todos, que esto que quedó en el concurso que se llama Vicentín Sadic tenía hasta el 15 de enero del 2020 tenía un patrimonio de 1.240 millones de dólares. Y el 10 de febrero, cuando se inicia el proceso preventivo de acreedores, quedó con 41 millones de dólares. Es decir, un fenomenal vaciamiento y un traslado de dinero de Vicentín Saic hacia guaridas fiscales, como bien lo dice el fiscal Miguel Ángel Moreno de la ciudad de Rosario, que está investigando la estafa de Vicentín contra los bancos internacionales. Esa fenomenal mentira fue presentada como verdad.
como eso que acabamos de denunciar, de que entraron 240.000 toneladas de soja paraguaya en puertos que no funcionaban desde hacía 5 años, como el puerto de General Lago. Mintieron datos oficiales, cooptaron el Estado, igual que hizo la década infame con lo que significó el escándalo de las carnes que denunció Lisandro de la Torre y que terminó con la vida de Enzo Bordavere. Así como hicieron eso con el frigorífico Swift, y el Swift terminó representando la década infame, Vicentín termina representando el macrismo, que fue esto: hacer de la economía argentina un fenomenal lugar de lavado de dinero, de fuga de capitales y traer siempre plata prestada del Fondo Monetario Internacional para que cada día tengamos mayor cantidad de deuda. El informe, que es muy pormenorizado, son 3 informes que bueno, tienen en detalle cómo enajenaron patrimonio, cómo se Sí, desprendieron sí. de patrimonio, cómo lo pusieron en sociedades offshore, cómo se aprovecharon de estas ventajas del exterior, de Uruguay, de las Islas Vírgenes, de Panamá, de crear sociedades y poner ahí a nombre de esas sociedades ciertos bienes, que esto es el manual, es la Biblia, digamos, del broker financiero, del lavador de dinero, del ocultador de bienes. Pero yo quiero, Carlos, que vos, de hecho, en Zona Crítica Online vamos a subir el informe completo, los 3 informes de la comisión. Supongo, Carlos, que también se pueden ver en otros espacios, en alguna página web de tuya o de tu Sí, partido. sí, claro. Pero yo quiero, Carlos, que vos nos cuentes esto, porque mucha gente, estamos en Santa Fe, en Santo Tomé, en Corón, dice, este es un tema del norte. Este es está bien, fue un desguace fenomenal, pero es un tema del norte. ¿Cuánto afecta al productor del norte y de otras provincias, al laburante real, al que al que muchas veces hipotecaba la casa para poner la plata en la siembra y que digamos y que confió en Vicentín porque pagaba en dólares y muchas veces a 2 o 3 meses, entonces con el valor del dólar cuando estaba por pagar, cosa que no hacían muchas empresas en Argentina, pero que de repente apareció este pagadiós como pusimos en el Zócalo. ¿Cuál va a ser la afectación social, económica, cultural, si Vicentín va a la quiebra y lamentablemente el gigante no se pone en pie? 3 ciudades sin trabajo. 3 ciudades sin trabajo. La ciudad de Santa Fe, cualquier ciudad en la provincia de Santa Fe, tiene una dimensión de 10.000 habitantes. 30.000 trabajadores se quedan, si va Vicentín a la quiebra, sin trabajo al otro día. 30.000, 3 ciudades. Por lo tanto, ese es el primer costo social. Después tenés 700 familias de productores que todavía no cobraron un solo peso. Hubo gente que sí cobró un peso porque lo pusieron las cooperativas. El dinero que quedó Vicentín en pagarle a las cooperativas la terminaron poniendo algunas cooperativas. Hubo 3 cooperativas que cerraron en el interior de la provincia de Santa Fe. Es decir, la explosión social que puede generar la quiebra de Vicentín es inimaginable porque nadie tiene hoy, salvo algunas municipalidades juntas, sumadas, 30.000 trabajadores en forma directa e indirecta. Así que se puede producir un caos social realmente de dimensiones muy grandes, no solamente en Reconquista y Avellaneda, como vos bien marcabas, por esa cuestión de origen geográfico, sino también lo que va a pasar en San Lorenzo, en Rosario, en la propia ciudad capital, acá en Santa Fe, porque hay muchas inversiones vinculadas a Vicentín. Así que el universo social es realmente muy grande, por eso es una empresa sobre la cual necesariamente tiene que tener algún tipo de participación el Estado, no solamente ser siempre bobo y cómplice, sino que tiene que empezar a cobrar algo y hacerse cargo de aquello que 8 empresarios de Vicentín, ya está demostrado esto en las causas penales, se llevaron esa plata del Banco Nación del pueblo argentino, se lo llevaron a sus propias cuentas personales y eso ya está demostrado en la justicia penal de Buenos Aires. Así que me parece que la pregunta tuya son 3 ciudades que se convierten en 3 ciudades fantasma. Esa es la dimensión social si Vicentín se cae, si termina en una quiebra. Finalmente quiero preguntarte, Carlos, buscando, digamos, una opinión tuya respecto a todo el contexto, pero también, si podés, yendo al detalle. Sí, al Vos detalle. tuviste
creo que en dos oportunidades, frente a Sergio Nardelli, el Ah, mono, sí, que sí, falleció hace poco, una creo que una institucional, digamos, con la comisión, y otras que creo que contaste que personalmente en un bar. sí. ¿Qué impresión te dio? ¿Qué viste más allá del mega empresario, el CEO todopoderoso de la empresa? ¿Qué impresión cuando volvías de, de esas reuniones, de esos encuentros? ¿En qué pensabas? ¿Qué sentías? ¿Qué viste en Nardelli? En Nardelli vi lo que me dijo él y que después lo dijo en la reunión con los representantes de la comisión. Él era íntimo amigo de Mauricio Macri. Por eso a mí me generó mucho rechazo cuando Macri hizo una suerte de carta de despedida cuando murió Nardelli el 12 de agosto de forma casi impersonal. Nardelli hablaba con mucho afecto de Macri y me dijo textualmente, mi mejor amigo, por Mauricio Macri, me puso un tiro en la nuca. Ese tiro en la nuca tenía que ver con que se había caído, ya no tenía la impunidad de mentir tan alevosamente los datos como ahora sabemos que mintió Vicentín para recibir tanto dinero, y los dejaron sin nada. Entonces me parece que lo que veía era un hombre que sentía tener mucho poder, porque no solamente tenía el poder económico de 91 años de historia de Vicentín, sino que además tenía mucho poder político y que él te lo hacía notar. Eso terminó cayéndose. Por eso la muerte de Nardelli me hace acordar mucho al final de Alfredo Yabrán, como lo contara maravillosamente Miguel Bonazo en un libro de investigación extraordinario que se llama Don Alfredo, en donde Yabrán efectivamente se termina suicidando cuando se da cuenta que ya no tiene el paraguas de la protección política. Algo parecido pasó con Nardelli. Ese hecho que en Gualeguaychú, ¿no? Que ya tiene más de casi 2 décadas, ¿no? El Claro, 98. y que después surgió la leyenda urbana de que no estaba muerto y demás, pero bueno, Bonazo demostró que efectivamente se suicidó y efectivamente lo que fue es eso, un hombre que tenía todo el poder y se dio cuenta en un momento determinado que no lo tenía, Sí, 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 porque su sí. principal socio político en aquel momento Menem lo había dejado de lado y se terminó suicidando. Nardelli le terminó explotando el corazón cuando ya tenía conciencia de que su mejor amigo, como me lo dijo personalmente y se lo dijo a todos los miembros de la comisión, le puso un tiro en la nuca. Y su mejor amigo era Mauricio Macri. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias. Un abrazo grande. Chau, Gracias. Héctor.